¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto. Estamos arrancando Caro Cruz por Unicanal. 25 grados la temperatura en Ciudad Capital. Juan Clary, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alberto. Último domingo de octubre. Caramba, este año, como dicen los más antiguos, pasa tan rápido. Hoy tengo una grata noticia a nivel personal. Me gustaría mencionártela. Hoy por fin entendí lo que tanto ustedes hacen así los olimpistas. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Entendí hoy. 3 flechazos. Así no sé y hacen siempre así en la foto ustedes. 3 pellabos. 3 Copa Libertadores. No, 3-0 Pelle. Qué paliza de Guaraní, ¿eh? Bueno, vos sabés que hoy no seguí el fútbol. Tenía unos compromisos familiares y no. Justo cuando pierdo Olimpia o no. Pues justo no sé ni idea. Y justo cuando pierdo Olimpia vos ves. Sí, y justo él ve. Claro. Bueno, tantas cosas de las que hay que hablar en esta noche. Primero, por supuesto, congratular el retorno de nuestra compañera Mariana, que estuvo algo enfermita el domingo pasado, ya está con nosotros. Bienvenida de vuelta. Al respecto, quiero puntualizar. Impresionante, tengo amigos que me dijeron, ¿dónde está tu compañera? Es más, llegaron al punto de decir, yo me imagino, obviamente, no nos van a ver a nosotros nomás, ¿verdad? Que una de las motivaciones para ver Caro Cruz es la presencia de Mariana, independientemente a los temas que tocamos acá, ¿verdad? Distinguida periodista y señora de este canal. Es así. Bueno, tema ¿Cuánto al lado, sicariato. Voy a faltar más a menudo, parece. Tema sicariato, un tema complicado, un tema que parecía lejano para nosotros los asunceños, pero que a raíz de 6 muertes en el lapso de 1 año y 2 meses han sacudido también a esta ciudad capital. ¿Quién está con nosotros hoy? Nosotros en el primer bloque vamos a hablar con el viceministro de Asuntos Internos, el abogado Ariel Martínez. Y después se va a sumar a la mesa el comisario Silguero de Criminalística de la Policía Nacional. Un poco entender cómo funciona, por un lado, el crimen organizado y cómo hicieron esto que hoy en algunos medios destacaban y llamó la atención cómo esa respuesta inmediata, digamos, de la policía para poder dar con los presuntos responsables del atentado ocurrido el miércoles por la tarde. Entonces, entender un poco, hablaba recién fuera del aire con el viceministro, tiene números, estadísticas, y con el policía entender un poco cómo trabajaron, ¿verdad? A diferencia de otros casos, ¿por qué en particular actuaron con tanta rapidez y con un resultado que yo creo que incluso hasta los detractores de este gobierno ponderaron, ¿verdad? Porque independientemente de que uno tenga una posición política, una valoración política, en la semana también hemos visto algunos oportunistas que quisieron sacar rédito de esto, pero yo creo que se valora ese trabajo y esa reacción por parte de la Policía Nacional, y eso hay que decirlo. Bueno, a ver, primero, Jorge, esto no es para aplaudir, es al final de cuentas el trabajo que tiene que hacer la policía. Vamos a compartir teorías sobre el tema, pero sí, hay que también decir esto, iba a tener connotaciones y desenlaces políticos con respecto a las internas de diciembre en los partidos, este caso de sicariato, pero efectivamente hay que decir que el trabajo de la policía fue impecable. No es muy fácil hablar. Pero para el final me decís, no hay que aplaudir, ahora me decís impecable. No, impecable. El trabajo no hay que aplaudir. No, ¿por qué no? Siempre le bajamos la caña a los policías. Ahora por fin reaccionaron, hicieron las cosas y no vamos pero a destacar, es el organismo ¿verdad? más corrupto de este país. No, eso es categórico. Bueno, ¿qué quiere que le aplauda? No, pues sin ninguna duda. Pero cuando hacen por lo menos... Pero yo tengo una teoría. No, está bien. ¿La podemos desarrollar después? Vamos a desarrollar. ¿Por qué actuaron tan rápido? ¿Y por qué tuvo este desenlace en primera etapa de los periódicos? Nosotros cuando armamos este espacio dijimos, vamos a llamarle a los que... Yo no digo que vos no tengas tutoría o no entiendas el caso, ¿verdad? Sí. Pero digo yo, los que manejan la información de primera mano. Obviamente nosotros también, desde dentro de la policía, hemos accedido a mí la semana pasada me contaban información de que esto que sucedió se estaba preparando. De hecho, todo ese arsenal que se encontró allí en esta casa, en el barrio Santa María, no fue solamente para utilizar para el atentado que ocurrió el miércoles por la tarde. Y eso vamos a hablar con el viceministro, que el PCC propiamente estaba preparando otros golpes importantes antes de fin de año, principalmente antes que se dé la liberación la ida, por lo menos la extradición de Pavamo al Brasil, ¿verdad? Que se da ahora en diciembre de este año. Bueno, le vamos a dar las buenas noches a nuestra compañera Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Bien, ¿qué tal, Clary? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a toda la audiencia de Caro Cruz.
De vuelta y como decían ustedes, bueno, hay mucho que comentar que ya lo vamos a hacer a lo largo de los siguientes bloques con nuestros invitados. Este viernes se daba justamente los 3 allanamientos en simultáneo. Veíamos a través de los medios de comunicación el arsenal de armas con el que realmente contaban. Ya hay detenidos, mencionaban los compañeros la celeridad, pero recordemos un poco cómo se iniciaba esto cuando el miércoles a las 14:30 en el barrio Madame Lynch de Asunción conocíamos acerca de esta balacera o de este atentado, presumiblemente de un ajuste de cuentas. Según el relato, los supuestos sicarios dispararon contra una camioneta Toyota modelo Fortuner de color gris, dentro de la cual viajaban 4 personas. William Jiménez Bernal, su hijo Gabriel Jiménez de 5 años, Willer Lescano Jiménez y Ever Luis Figueredo Souto. Los sicarios acribillaron con 33 disparos de bala el vehículo conducido por William Jiménez Bernal. El menor de 5 años falleció inmediatamente a consecuencia del tiroteo. Al ver que su hijo estaba muerto en el asiento trasero, Jiménez Bernal se pegó un tiro con una pistola 9 milímetros que tenía a su lado, según declaraciones de Willer Lescano. El médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, confirmó el suicidio. También, así como les acabo de confirmar que dio positivo el recibo de disparo de la kepis en el lado izquierdo, también dio positivo la mano izquierda de la víctima. Lo que tiende a confirmarse entonces que se trataría de un suicidio, doctor. Tiene todos los elementos para presumir que se trata de una herida autoinfligida. Los 2 sobrevivientes del atentado, Willer Fidelino Lescano Jiménez y Ever Luis de Figueiredo Souto, se encuentran a cargo de la Fiscalía. Para la Policía Nacional, el atentado se trató presuntamente de un ajuste de cuentas entre criminales de frontera vinculados al narcotráfico. Según registros, el fallecido William Jiménez visitaba frecuentemente a Jarvis Jiménez Pavao en la agrupación especializada. Además, la camioneta Toyota Fortuner, atacada a balazos, figura a nombre de la empresa Grupo Cristo Rey S.A., vinculada con Clemencio González Jiménez, alias Gringo, quien es indicado como uno de los narcos más peligrosos de la frontera y está relacionado con una célula del primer Comando Capital PCC. Y tras el atentado, el comandante de la policía, Luis Carlos Rojas, reconoció falencias en la lucha contra el crimen organizado, pero destacó que la cifra de sicariato es menor en comparación con gobiernos pasados. También Pedro Aliana señaló que los asesinatos cometidos por sicarios y los secuestros disminuyeron en el gobierno del presidente Horacio Cartes en comparación con el periodo anterior. Y el diputado Clemente Barrios sostuvo que en el país la gente está tranquila y que no existe sensación de inseguridad. Por su parte, la diputada Olga Ferreira criticó duramente el silencio del gobierno ante la gravedad de lo ocurrido y adelantó que solicitará firmas a sus colegas para pedir la interpelación del ministro del Interior, Lorenzo Lescano. Y sobre este tema ya también nosotros queremos hacer la consulta y tenemos ya la encuesta para quienes nos están acompañando. El tema de la semana ha sido sin dudas lo que ya decíamos al comienzo. Aparentemente este tema del sicariato no está tan en la frontera nomás, sino que ya está en Asunción. Queremos saber qué piensan ustedes acerca de la reacción del gobierno y de lo que está haciendo. Y la pregunta es, ¿crees que se ha avanzado en el combate al crimen organizado? Opción A sí, opción B no. Y queremos saber qué es lo que piensa la gente. ¿Ha avanzado o no? La consulta está en la cuenta en Twitter, es @CaroCruzPY, #COCPY. Muchas gracias, Mariana. Presentamos, Claria, a nuestros invitados. Ya está con nosotros el comisario principal, César Silguero, jefe de criminalística de la Policía Nacional. Comisario, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y también está con nosotros, como anunciábamos, el viceministro de Seguridad Interna, Ministerio del Interior, el abogado Ariel Martínez. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary y Mariana. Un gusto estar acá con ustedes. Pues tenés un arsenal de preguntas, me dijeron. No. Arsenal lo que encontró la policía. Bueno, abogado Martínez, voy a empezar con usted. Porque sé que trajo algunos datos estadísticos, porque quisiera saber ¿cuántos crímenes por encargo tienen registrados ustedes desde el Viceministerio de Seguridad Interna en este año 2017?
En este año 2017, y eso es importante destacar, que nosotros estamos trabajando hace un tiempo científicamente, seriamente, y cuando veía que la diputada Ferreira decía se tardó en responder, yo quisiera decir que el que se haya tardado en responder es una muestra de seriedad de este gobierno, es una muestra de seriedad en la gestión del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que responde cuando tiene datos para compartir con la ciudadanía y no que se pasa dando a veces versiones que pueden generar mayor caos o mayor desesperación. Yo quiero acá destacar el trabajo de los voceros de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que actuaron en el momento conveniente, que actuaron cuando ya iba avanzando la investigación y que permitieron que se tenga esa acción tan rápida como se tuvo. A tu pregunta, Clary, te quiero decir que el año anterior se reportaron 82 homicidios por sicariato en todo el país, y en lo que va del 2017 tenemos 21. Bueno. O sea, el 25% en lo que va al año en comparación al año anterior. Es difícil hablar de números, más en una semana sensible como la que acabamos de vivir. Es difícil hablar de desterrar el crimen cuando el crimen es el fenómeno más humano que existe. Desde que el ser humano empezó a vivir en sociedad se producen crímenes. Pero es importante sacar las estadísticas sobre la mesa, porque esta semana vimos también que muchos oportunistas, que muchos todólogos se llenaron la boca hablando del fenómeno del crimen, y cuando tuvieron la oportunidad de estar al frente, por ejemplo, del Ministerio del Interior, no tuvieron ningún resultado. Se refiere a Filisola. A Filisola y a su esposa, la senadora Masi. O personas que estuvieron en la presidencia de la República y tuvieron los mayores índices de secuestros y que supuestamente representan una corriente progresista y que se ha hecho muy poco por el crimen en Paraguay. Estamos hablando del presidente del periodo 2003-2008 y no me quiero ir ni siquiera más atrás, porque nosotros, funcionarios nuevos del gobierno, somos hijos de la democracia, y no quiero ni siquiera poner a comparar un gobierno democrático como este con otros gobiernos donde el crimen era parte del Estado. Y entonces, esta semana que acabamos de vivir, donde vimos acciones miserables, porque hay que decirlo claro, miserables, de políticos que quisieron sacar réditos electorales de un crimen que conmocionó a la sociedad, es realmente lamentable ese accionar de los mismos. Y quiero poner sobre la mesa que mientras ellos hacían eso, la Policía Nacional y todo el gobierno nacional se encontraba trabajando en dilucidar este hecho, y se tuvo el resultado que se tuvo el viernes. Sí. Seguimos trabajando este fin de semana. Ahora el comisario Silguero acá puede dar fe. Venimos de seguir trabajando y seguramente vamos a volver, porque esto es un hecho que nos tiene que unir a todos los paraguayos, que todos debemos colaborar y no donde tenemos que tratar de sacar réditos miserablemente. Sin duda, de eso vamos a hablar también, la cuestión política, sí. Pero quiero insistir, doctor Martínez, en su dato estadístico. Acabo de tener una charla con el periodista Marciano Candia del diario Última Hora, corresponsal en Amambay, en específico en Pedro Juan Caballero. Esto va a salir mañana en el diario Última Hora, por si quieran comprar, tanto el comisario como usted, el periódico. Muy lejos de su dato estadístico. Solo en Amambay, el periodista Marciano Candia tiene registrado y documentado escúcheme esta cifra, 103 asesinatos, de los cuales por lo menos el 80% tienen características de crímenes por encargo. Los datos son durísimos. Estoy hablando de Amambay, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Bellavista Norte, San Capitán y Carapaí, que llamativamente también está en el círculo de asesinatos por encargo. Hay que recordar a la gente que Carapaí es un municipio relativamente nuevo, conformado por una mayoría del pueblo de Dios. ¿Cómo es que un periodista puede tener un dato sobre Amambay que quintuplica el número oficial del gobierno? El número que nosotros tenemos, el número del Observatorio Nacional de Seguridad, es un número producto de un trabajo científico. Yo no quiero opinar sobre un trabajo que mañana seguramente vamos a tener los datos técnicos de dónde provino, pero nosotros tenemos datos que están abiertos a toda la ciudadanía. Hay trabajo de licenciados en matemáticas, de criminólogos, de sociólogos en este trabajo. Hay datos que son cruzados con varias
estadísticas no solo de organizaciones nacionales. Y bueno, mañana veremos, estoy muy interesado en conocer, pero esta semana, como bien dijimos, ha dejado también en descubierto que tomamos el fenómeno del crimen muy a la ligera. Y voy a hacer... ¿Cómo es eso, doctor? No tenemos datos contundentes, no tenemos trabajos científicos, nos matamos por sacar rédito político inmediatamente, nos matamos por la primicia y dejamos mucho el rigor fáctico que tiene que tener esto. Acá tiene que haber un trabajo tranquilo, un trabajo científico, un trabajo con método, un trabajo que pueda ser contrastado y no el discurso rimbombante político y no el titular sensacionalista y no el zócalo que poco o nada tenga que ver. Y digo ahí porque es una responsabilidad de todos. Obviamente la principal es la nuestra desde el gobierno y nosotros ponemos estos datos a disposición, que se crucen lastimosamente. Hoy no está, pero seguro ya estuvo en varios programas con ustedes. Otra vez ponemos a disposición el trabajo que está haciendo el observatorio, que está a cargo de la licenciada Bravar, que estuvo en muchos programas en este canal también. Es un trabajo científico, es un trabajo de personas que están hace muchísimo tiempo trabajando en esto, que tiene formación no solo terciaria, sino que con maestrías en el país y en el extranjero. Es un trabajo serio, un trabajo científico que nosotros, no como una concesión graciosa, sino que por la ley, porque la ley nos exige, ponemos a disposición de la ciudadanía y día a día lo que nos llena de satisfacción, se acercan organizaciones, se acercan estudiantes, se acercan profesores, se acercan personas que están trabajando en el fenómeno del crimen a contrastar nuestros datos y nosotros estamos muy confiados en nuestros datos. Vamos a seguir, Clary, por supuesto con el criterio y la valoración política que hace de todo esto el viceministro, pero quiero consultar al comisario principal, César Siqueiros, jefe de criminalística, un poco entendiendo el PCC propiamente, ¿verdad? Estos que fueron capturados el viernes por la tarde, ¿responden a ese grupo criminal brasileño, comisario? Bueno, nosotros tenemos que ser serios en el sentido de, nosotros fuimos nombrados para coadyuvar al Ministerio Público, estamos designados para la investigación de un homicidio. Entonces, solamente podemos hablar de las cosas que tenemos del punto de vista formal, como son, por ejemplo, por mencionar, por ejemplo, el vehículo que está plenamente identificado, el vehículo utilizado por los sicarios, por los supuestos sicarios, el arma, una de las armas identificadas del arsenal incautado, que ya está, el informe ya está elaborado y a disposición de la justicia. Todas esas hipótesis que digamos, se establecieron a partir de que estamos frente a un hecho, digamos, del crimen organizado, de un hecho de una banda con gran poder económico, atendiendo a las armas y a las municiones y a todo lo que se encontró, a la logística en general, de lo que se pudo observar. Indudablemente estamos frente a una organización demasiado importante, una organización ilegal que está en nuestro país y que indudablemente llegar a ellos va a tener un proceso y nosotros tenemos que aprovechar al máximo los indicios, los elementos hallados en este allanamiento y en todos los procedimientos, justamente para poder vincular con la autoría intelectual de este hecho. Esa es nuestra función. A mí, Clary, de viceministro también, al comisario, hace 2 semanas desde la propia policía basaban el dato de que efectivamente este grupo, el PCC, estaba o está preparando en algo grande. Entonces la pregunta que surge es, si no se daba esto que pasó el miércoles por la tarde, se iba a lograr frenar, destrabar, porque hoy incluso ya se deslizaba en uno de los medios que uno de los golpes que pretendía hacer este grupo, el PCC específicamente, por ejemplo, era en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Con esto que sucedió, con lo que ustedes encontraron el viernes por la tarde, ya se desbarata toda esta, o no se puede pensar así, o tienen la capacidad de reaccionar, reagruparse y concretar lo que tenían diseñado hacer, viceministro. Porque, bueno, antes porque estamos interactuando también con la gente en el ministerio, está atento los datos que mencionó Clary. Los datos que mencionaste, Clary, son los números de homicidios en todo Amambay. Y lo que nosotros tenemos probados que son
vinculados al sicariato son 21 y bueno, el periodista que mencionaste tiene otros datos. Yo puedo dar fe otra vez que a los nuestros llegamos por datos científicos, hechos por matemáticos, sociólogos, criminólogos. Eso se puede está cotejar, abierto, y viceministro. mañana podemos cotejar. Así que creo que ahí está la diferencia entre los datos que nosotros damos y Por los ejemplo, que te hicieron ya llegar. que ¿verdad? insistió usted, ¿no?, el famoso truco y retruco. Sí. Hoy, por ejemplo, mataron en Pedro Juan a un chico de 21 años. 2 personas en moto, obviamente, meten plomo y después se rajan. O sea, si eso no es sicariato, no entraron a robar nada, no le sacaron el celular, no le robaron la despensa donde estaba, nada. O sea, es un ajuste de cuentas. Yo respeto tu suposición, pero nosotros trabajamos científicamente. Y a lo que va, Jorge, nosotros seríamos sumamente irresponsables si decimos que con el gran golpe que tuvimos el viernes, que yo comparto contigo, lo que estaba ahí no era solo que se utilizó para lo que ya se hizo. Muy probablemente estaban planeando otras acciones. Estamos seguros que el trabajo profesional de la policía y del gobierno, no vamos a descansar para que esto no vuelva a ocurrir. Fue un gran golpe, pero sería sumamente irresponsable que nosotros podamos decir ahora que con esto podemos estar todos tranquilos. Sí puede estar tranquila la ciudadanía, que desde el presidente de la República se ha bajado claramente la línea que 24 horas al día, desde todos los organismos de seguridad, el trabajo sea para brindar la seguridad, para seguir manteniendo, y eso quiero ser claro, estos datos que son abismales en diferencia a otros gobiernos en cuanto hace seguridad. Cuando ocurre un hecho, más cuando ocurre un hecho conmocionante, como la muerte de un niño, es fácil, pero a la vez es miserable salir a tratar de hacer campaña electoral, salir a tratar de tirar titulares sensacionalistas, amarillistas. Yo creo que cuando ocurre ese hecho es cuando todos los paraguayos de bien tenemos que sentarnos, tenemos que ser serenos y debemos de actuar en consecuencia. Por eso yo celebro, y cuando decía en el informe de la diputada Ferreira que tardamos en responder, tardanza a su criterio, pero tardamos en responder porque estábamos trabajando. Tardamos en responder porque queríamos dar resultados y porque no queríamos salir a decir cualquier cosa, como muchos hicieron para sacar rédito político. Permiso, la pregunta es para los dos, doctor Martínez y comisario César Silguero. Primero le hago esta introducción, me parece que es uno de los rostros más fiables de la policía, comisario Silguero. William Jiménez Bernal, el hombre que fue interceptado por los sicarios en el barrio Madame Lynch, y después se pegó un tiro al ver que su hijo estaba muerto, pero ya creo que tenía heridas de gravedad que lo iban a llevar indefectiblemente a la muerte. Visitó innumerables veces al narco Jarvis Jiménez Pavón en la agrupación especializada. Me llama la atención esto, viceministro Martínez, porque este gobierno hizo bandera del tema Pavón. Inclusive el caso Pavón le costó el cargo a una ministra, le costó el cargo a un director de cárcel, etcétera, etcétera. William Jiménez Bernal visitó constantemente en cualquier día de la semana y en cualquier horario a Jarvis. ¿No tiene acaso restricciones Jarvis en la agrupación especializada? ¿Por qué este secretario suyo, porque al final de cuentas era un secretario, era un lavador de bienes aparentemente de Jarvis? ¿Por qué? O sea, en la Tacumbú hay horarios, en el Buen Pastor hay horarios. ¿Por qué pasó eso, comisario? ¿Por qué pasa eso en la agrupación? Bueno, existe, yo no puedo hablar digamos, no tengo esos elementos a juicio, tampoco fui designado para hablar sobre ese tema en particular, sí, sobre las visitas. ¿Me permite trasladarle entonces la pregunta al viceministro? Mira, Clary, en ese sentido, la policía, que es obviamente la encargada del Ministerio del Interior de la agrupación especializada, nosotros tenemos que brindar la seguridad de la custodia de esta y otras personas que se encuentran ahí detenidos. Pero el régimen penitenciario le corresponde a la justicia. Okay. Deberías de trasladar esa pregunta al juez de ejecución que tiene a cargo la ejecución de la condena a esta persona y él te podrá explicar el régimen de visitas que él tiene. Este es un dato oficial de la policía. William Jiménez Bernal, el que se pegó un tiro al ver a su hijo muerto, no era ningún nene, señora. Estaba por lo bajo lavando dinero del narcotráfico en distintos emprendimientos pues financieros. Sufrió un atentado también. Pero obvio, o sea, claro. no es ningún nene de pecho. O sea, no se le mata a la gente en la calle porque sí, no. Vamos a aclararle a la gente también esto. Lunes
Un lunes de febrero, 11:29. Un miércoles de febrero, 13:37. Un jueves de marzo, 14:44. Un lunes de mayo, 9:53. Son datos de la Policía Nacional, de las visitas de William Jiménez Bernal, el señor que se pegó un tiro después de verle muerto a su hijo. O sea, estamos hablando de seguridad acá y Jarvis le recibe a sus empleados en cualquier horario. Cuando vos tenés pariente en Tacumbú, te ponen un día y un horario establecido, ¿verdad? O sea, Jarvis, por lo visto, puede hacer lo que quiere en la agrupación especializada. ¿Recibe a periodistas? Su directo, abogada en directo. Es una estrella de la televisión, de los diarios y de las radios, lo que a mí me parece patético. Triste. Es decir, por eso cuando decimos el Ministerio del Interior, no es un eslogan nomás del gobierno nacional, la seguridad es un compromiso de todos. Y cuando decimos de todos, tenemos que dejar de darle estatus de estrellas de Hollywood a delincuentes y a sus abogados delincuentes. Entonces, este es un compromiso de todos y todos tenemos que asumir ese compromiso. Dejemos de darle, voy a ser reiterativo, estatus de estrella de rock o de Hollywood a personas que están vinculadas al crimen organizado. Coincido con usted. Pero aparte de eso, tiene toda la razón. Justamente yo hoy hacía un artículo en el diario refiriéndome a eso, porque algunos creen que el que visita Pavao se va a pedirle, no sé, el camino a su beatificación, ¿verdad? Hay que preguntarle a un juez, entonces, ¿por qué tiene tanta lenidad? Paulo Jacks, comisario Silguero, le ha de sonar el nombre. Muerto el 2 de enero de este año también. Sí. Vino a pasar el año nuevo acá con su chica ahí, que dicho sea paso terminó muerta también. Después de festejar el año nuevo, se fue a visitarla a Pavao. Le mataron en Republicano, que fue, digamos, un caso de sicariato también muy llamativo. En enero de este año. Sobrevivió la hermana de la novia, pero la novia y él no sé, más de 30 balazos. Este es un caso resuelto por ustedes también. Y aquí quiero ir, comisario, a una pregunta. 10 días después de este atentado, en donde también, qué cosa rara, ¿no? Matan en la calle a un secretario de Jarvis Jiménez Pavao después de visitarlo. Lo mismo que pasó acá. 4 personas fueron detenidas casi inmediatamente, 10 días después. Se confirmó que los 4 participaron de este sicariato, de este trabajo, entre comillas, en el barrio Republicano. Por eso que a mí no me sorprende la rapidez con que la policía diligenció esta tarea. Pero sí me sorprende una cosa, comisario Silguero. Cuando ocurrieron esas detenciones en Pedro Juan Caballero, se allanaron unas 3 viviendas y se incautaron 2 vehículos. Los 2 vehículos fueron utilizados en el trabajo aquí en Asunción. 2 vehículos robados de Brasil. La frontera más cercana que tenemos con el Brasil desde Asunción está a 320 kilómetros, el puente de la Amistad. ¿Cómo es que vehículos robados pueden cruzar, moverse tranquilamente y llegar a la capital del país? Igual que estos delincuentes. Bueno, hay muchas formas de eludir, digamos, el sistema de control de las rutas, ¿no? Indudablemente que los vehículos generalmente consiguen, por ejemplo, chapas que coinciden con el modelo de vehículo. Entonces, generalmente, por más que se consulte y a más que tienen una calidad de falsificación muy buena algunas chapas, indudablemente que podría sortear los controles, ¿no? No es que todos los controles puedan digamos, ser seguros 100%. Siempre hay la posibilidad de que llegue algún vehículo irregular a la capital. Eso es algo que puede ocurrir. Esto, comisario? Porque ustedes están haciendo un trabajo, a mí me pareció impecable el trabajo de esta semana, de la semana que pasó, pero hay policías que no colaboran. Estos delincuentes que mataron al Republicano no vinieron en un auto estándar. Jorge, vinieron en una Toyota Hilux roja 2017, ese papá. 4 macacos vinieron por alguna ruta nacional y llegaban hasta Asunción. Pero no solamente, y después cruzaban otra vez hasta Pedro Juan. Pero no solamente el vehículo, sí, por eso todo el arsenal de armas que entra, ¿verdad? Por eso también nosotros, cuando el viceministro dice algo, que cómo tenemos que actuar con frialdad y poner todos los elementos sobre la mesa. Uno escuchaste, yo no sé cuál es tu posición al respecto, ¿verdad? Pues cuántas veces se hicieron desde los medios de comunicación campañas y campañas para frenar las barreras policiales, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto programas de televisión encarados? ¿Te das cuenta que nos sirven las barreras? No, pero ¿cómo no van a servir las barreras?
¿Y ¿Pero por qué no van a servir las llegaron en una barreras? Toyota Hilux roja? No, 4 pero eso macacos del justamente PCC? ahí tenemos que entrar a hablar entonces de insistir en más barreras, pero no mientras vos haces barreras tenés una avalancha mediática de gente que se opone a las barreras policiales que se colocan en las rutas. Porque el resultado está latente. Porque claro, porque ahí se señala de que esas barreras otra vez tienen otros fines, otras intenciones, etcétera, etcétera. Obvio. Entonces por eso digo, hay que sincerarse y poner todos los elementos sobre la mesa. Ese reclamo que voy a hacer, la pregunta, la duda que voy a hacer, yo también me la hice, pero a la par me viene lo otro, esas campañas, ministro, viceministro, que se hacen para evitar las barreras policiales, por ejemplo. Yo creo que, como decíamos, y voy a ser insistente con esto, porque son los momentos en que todos debemos hablar, todos debemos asumir responsabilidades y compromisos. Voy a ser reiterativo con el lema que tenemos que la seguridad es un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer cuestionamientos solamente para poner feliz a cierto sector o para que vibre cierta parte de la hinchada o porque queremos sacar réditos o porque queremos minimizar este fenómeno. Nos vimos hace poco nomás una senadora diciendo a otros senadores cuánto cuesta contratar un sicario. Y después nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de sicariato. Y son los primeros escandalizados. Y toman el tema a la ligera, siendo bien pensados. O están pidiendo que se realicen acciones, siendo mal pensados. Lo que pasa es que acá todos nos hacemos los vivos, todos nos hacemos los simpáticos. Y no nos sentamos a hablar seriamente sobre un proyecto país. Seriamente en cómo vamos a combatir esta escalada que viene de hace décadas sufriendo el país y que este gobierno es el que más ha hecho por enfrentarse. Fácil es cuando ocurren los hechos empezar a gritar, empezar a sacar afiches. Sacaron afiches. Voy a decir con nombre y apellido. El diputado Dionisio Amarilla sacó un afiche esta semana. Otros sí hicieron chistes hace poco, chistes siendo bien pensados, de que hay que contratar sicarios para atentar nada más y nada menos que contra el presidente de la República. Escuché a senadores hablando esta semana. Voy a agradecer el crédito que concedieron al Ministerio del Interior, pero con el dolor en el alma tengo que decir que algunos senadores, a los que aprecio mucho por ser mi ex colega como Yucio, decía de esos pueden comprar cámaras. ¿Qué vamos a poder comprar cámaras si los créditos están atados a ciertos gastos? Y esto era para prevención, era para investigación, que es muy útil. Pero vamos a ser serios. Cuando pasa algo, todos queremos sacar rédito. Pero cuando nos olvidamos del impacto, empezamos a hacer chistes, entre comillas, sobre sicarios, empezamos a sacar afiches, empezamos a decir cualquier cosa. Entonces, es un compromiso de todos. Yo creo que debemos de aprovechar esto, debemos de ayudar todos, la academia, la prensa, la policía y los organismos de seguridad doblemente o triplemente o lo que quieras, responsabilizados. Pero acá hay un compromiso del gobierno nacional de enfrentar a estos grupos mafiosos y nos vamos a descansar en ello. 24 horas al día está trabajando la policía y nosotros dando todo el apoyo que viene desde el presidente de la República. Pero seamos serios, señores, seamos serios, no tomemos esto a la ligera, no intentemos sacar rédito político de esto. Esto es un trabajo y es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. De hecho, acá estamos viviendo consecuencias de lo que ocurre en países vecinos. Y si nos enfrentamos todos juntos, si seguimos con nuestras mezquindades, si seguimos siendo miserables, no vamos a poder enfrentar efectivamente y vamos a ser víctimas todos los paraguayos de bien de esto. Es el momento de poner punto final y de trabajar juntos. El gobierno está haciendo, la policía está haciendo un trabajo que se ve en números, que no es de hablar, que no es de discurso político, se ve en números, pero es el momento en que todos nos pongamos la camiseta, la bandera y que luchemos contra grupos mafiosos. Los paraguayos de bien no vamos a permitir que estos grupos mafiosos se apoderen del país. De eso pueden estar seguros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema con nuestros invitados.
asado gourmet, lomito gourmet, sándwich gourmet, todo se parece a todo, nada se parece a Pulp, porque solo Pulp es la gaseosa que te refresca con su pulpa natural de fruta. Pulp naturalmente nuestra. Ahora... Continuamos haciendo Caro Cruz y hablando de este tema de sicariato, el suceso que nos conmocionaba por lo menos en la capital durante esta semana. ¿Qué respondió la gente hasta este momento? La consulta, ¿crees que se ha avanzado en el combate contra el crimen organizado? Y pese a lo que están exponiendo tanto el viceministro de Seguridad como la policía, el 69% de quienes han respondido consideran que no se ha avanzado y solo un 31% ha dicho que sí. La encuesta o el sondeo permanece abierto y recordamos que esto es exclusivamente en la red social Twitter. La cuenta es @CaroCruzPY y el hashtag que pueden utilizar para los comentarios también es COCPY. Bueno, Mariana, muchas gracias. Comisario Silguero, obviamente sin entrar, supongo yo que por una cuestión estratégica, los detalles, pero ¿qué fue lo determinante para poder dar con estos responsables ya de este atentado tan rápido, ¿verdad? Del miércoles al viernes por la tarde, ¿verdad? Bueno, lo más importante cuando ocurre un hecho de esta naturaleza siempre es la escena del crimen. Procesar en forma de la mejor manera posible, porque ahí tenemos la mayor información posible para poder conectar la víctima con el victimario. Y yo creo que en esta ocasión el proceso fue excelente, se levantaron elementos demasiado importantes que fueron aprovechados al máximo por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y eso, por supuesto, no podemos entrar en los detalles de esos elementos que nos llevaron a los responsables, a los supuestos responsables de este hecho, pero sí que, digamos, el resultado muestra indudablemente que la Policía Nacional con su cuadro investigativo tiene las herramientas y el material humano como para abordar este tipo de hechos de gran envergadura y en coordinación con el Ministerio Público, con esa buena empatía que se genera con la mayoría de los fiscales, se pudo lograr exitosamente este trabajo investigativo hasta este momento. ¿Me permitís un rato? Sí. Quiero incluir una voz más para el debate aquí. Nosotros, buscamos siempre un debate, digamos, directo, pero educado, ¿no? El doctor Ariel Martínez, viceministro de Seguridad Interna, mencionó en un par de veces a la diputada Olga Ferreira, que justo es, qué coincidencia, invitada para ¿no? otro bloque, ¿verdad? Invitada para otro bloque. Y tiene razón el doctor Martínez en una cuestión, no en su persona diputada, sino en líneas generales. Apareció un candidato a diputado que hizo un flyer, un afiche con el vehículo acribillado. Mi año ya es una falta de delicadeza, diputada. Y el viceministro Martínez acentuaba esa cuestión, digamos, de buscar rédito político. El oportunismo. Sí, a 60 días de las internas partidarias. Yo me imagino que usted no tiene esa intención, diputada, de buscar algún rédito de la muerte de personas. Por supuesto. Cuando en el informe mencionaron a la diputada Ferreira, decían que se demoró el Ministerio del Interior en hablar. Yo me referí a eso. A ese punto. A ese punto de la diputada, no al oportunismo. Así mismo. Fue en otros casos. Yo decía que en ese sentido el Ministerio se tomó su tiempo para dar una respuesta clara, basada en los hechos, y tuvimos resultados momentos después, por eso nos tomamos nuestro tiempo. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Es correcta la precisión que hace Ariel Martínez. Buenas noches, diputada. Buenas noches, Clary, Jorge, a los invitados. Feliz de estar acá, ¿verdad? Para aclarar también algunas cosas. Lamento mucho los hechos y en cuanto al rédito político, no sé lo que dirán de otras personas, pero a pesar de la salvedad del viceministro,
jamás en 14 años y medio, ustedes me conocen, he quitado un rédito político por una muerte, por una situación trágica. Siempre he trabajado y no es la primera vez que vengo yo a hablar del tema de seguridad, porque desde el primer día de mi mandato, en el 2003, me he ocupado del tema de seguridad y he tenido muchos problemas con los ministros por los cuestionamientos que he dado. Ahora, si es ser miserable en ese caso, algunas personas, bueno, yo estoy contenta, conforme, que no se trate de, sobre mi persona, porque también si vamos a hablar de miserias, creo que estamos pasando un momento muy importante y no es ser miserable desde el Congreso, en otros aspectos, de dar siempre el presupuesto general de la nación, ayudar, porque no solamente nos limitamos, queridos compañeros, a dar un presupuesto que ellos solicitan y muchas veces hemos dado más de lo que pedían, porque sabíamos las necesidades que hay. No es ser miserable reunirnos constantemente, hablo en mi persona, porque me he reunido en este año con muchísima gente, inclusive con la UIP y la ARP que estaban preocupados. Me he reunido como 5 veces con el comandante de la policía, con las fuerzas de tarea conjunta. Lo que sí me parece miserable es que sigan muriendo personas y la policía esté sobrepasada, las fuerzas de tarea conjunta estén sobrepasadas. Sí me parece miserable haber mantenido 2 horas a Ciudad del Este bajo el dominio de delincuentes. Eso sí me parece miserable. Hay una pregunta puntual. Yo no voy a... Puntual, digo, diputada, para hacer dinámico también esto. Digo, ahí ya tiene una pregunta puntual que le quiero trasladar también, aprovechando que está el viceministro. Cuando usted dice, la policía hoy está sobrepasada. No, de ninguna manera. La policía no está sobrepasada. La policía, recién mostramos los números, esta semana mostramos acciones. Como decíamos, el fenómeno del crimen es un fenómeno que se da en toda sociedad. La respuesta que se da es lo que marca la diferencia entre un gobierno y otro. Y acá tenemos la respuesta que dio este gobierno. Ocurre un hecho lamentable y en menos de 72 horas tenemos resultados. Ocurrieron hechos en estos años y no hay ni punto de comparación con los números que se tuvieron en otros años. Y voy a ser reiterativo. No quiero ni comparar lo que hace un gobierno democrático a lo que hizo un gobierno dictatorial que tuvimos antes y que hoy tiene un candidato que reivindica esos tiempos. Entonces, cuando vemos números, cuando vemos un fenómeno de crimen que se da en todas sociedades, la gran diferencia es cómo se reacciona y este gobierno está mostrando cómo está reaccionando. Acá tenemos 7 secuestrados. ¿Quieren ver los números de los Tenemos 7 secuestrados, no sé qué eficiencia me están hablando. ¿Quieren ver los números de los secuestros? Me permite, percibimos nomás inseguridad, 7 secuestrados, atentados, inseguridad ciudadana. No podemos hablar de que todo está bien. No, por favor, si usted me dice tardamos en reaccionar. Si usted no, me dice, reaccionar no dije en hablar. Tardamos, perdón, puedo equivocarme. Tardamos en eso, por ejemplo. La ciudadanía está hastiada, angustiada. Alguien tiene que salir a dar datos. ¿Acaso en la balacera, en la toma de Ciudad del Este, qué pasó? ¿Estaban todos callados? ¿O tenemos que esperar que muera alguien? Trabajando. ¿O tenemos que esperar? A casi todos. ¿O tenemos que esperar? Estábamos bueno, trabajando. cuando pueda hablar me dice. Disculpe, diputada, solo sobre el punto, estábamos trabajando. Estábamos trabajando y los resultados están a la vista. Señor. Y si vamos a hablar de secuestros, en el año 2007 hubo 13 secuestros. En el año 2007 hubo 13 secuestros. En el año 2009 hubo 8, solo en ese año. Acá hay secuestros. En Asunción hubo más de 15 secuestros entre el 99 y el 2002. Esto no es nuevo, vamos a datos. Es fácil cuando estamos en época electoral salir a decir esto por primera vez ocurre en tal lugar. Acá, vuelvo a reiterar, cuando se habla del crimen, es un fenómeno que se da en todas las sociedades. Lo que marca la diferencia es cómo se reacciona. Cuando pasa lo de Prosegur, estábamos trabajando, no estábamos diciendo, le estamos pisando los talones. Estábamos trabajando y dimos resultados. Cuando ocurrió esto, estábamos trabajando y dimos resultados. Eso es lo que está pasando y esa es la diferencia de este gobierno en su lucha contra el crimen con otros gobiernos.
Vamos a seguir por esa línea, vamos a trabajar 24 horas al día. La policía tiene esa misión y estoy seguro que vamos a seguir por esa línea. La gran diferencia, y eso tenemos que ser claros con la ciudadanía, lo que diferencia un gobierno de otro es cómo reacciona ante un fenómeno que ocurre en todas las sociedades. El crimen lastimosamente ocurre en todas las sociedades. La diferencia la hace cómo reacciona un gobierno determinado en un momento determinado. Solamente que acá se avanza, señor viceministro. Los secuestros, antes yo no discuto los que hubieron anteriormente y también lo he criticado, no solamente a esto, y no porque estamos en épocas electorales, porque en 14 años de vida legislativa he peleado esto, no porque estemos en épocas electorales. Lo que pasa nomás acá, que ahora tenemos 7 secuestrados que no sabemos absolutamente nada de ellos, si están con vida, si no están con vida, y también que se están expandiendo. Ahora en Asunción está ocurriendo estos ataques. A eso quiero llegar. Ocurrió, voy a volver, entre el 99 y 2002, más de 15 secuestros en Asunción. Y voy a ser cauto en eso, cuando nos piden hablar, los organismos de seguridad tenemos que actuar. Yo vi con pena lo que pasaba el viernes después de los hechos. Salieron a decir medios, con una irresponsabilidad, que eso fue gracias a la colaboración de los vecinos. Imagínense en el riesgo en que se le pone a los vecinos, diciendo eso que por otro lado es falso. No voy a contar acá la forma en que se llegó, aunque algunos medios también ya publicaron, pero yo no voy a repetir esa irresponsabilidad. Pues imagínense salir a decir, gracias a la colaboración de los vecinos que vieron la camioneta. Pero, por Dios, tenemos que ser todos responsables cuando hablamos de esto. Y si vamos a pagar el peso político de tener críticas 24 o 48 horas, porque nos salimos en esos momentos a decir los disparates que se decían antes, vamos a pagar, pero vamos a mostrar después a la ciudadanía con hechos y con resultados como lo estamos haciendo. Freno un ratito y después vuelve. En el otro bloque hablamos del tema ya político, doctora Olga Ferreira de López. ¿Quién es Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán? Es, digamos, el responsable de esta ola de asesinatos en una pelea con Pavão, comisario. Bueno, yo no puedo hablar de esa forma porque ya como dije al principio, tenemos que ser serios, nosotros necesitamos elementos de vinculación de estas personas con este atentado en particular. Una vez que lo podamos demostrar, vamos a acercar esos informes al Ministerio Público para hacer los procedimientos que correspondan. Puede ser que a nivel de inteligencia se maneje mucha información, pero nosotros cuando hablamos de un proceso tenemos que hablar con elementos objetivos. Reformulo entonces, Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, está en la mira de la policía, por así decirlo. Es un prófugo, ¿no? Sí, es una persona que está dentro del, digamos, del ámbito digamos, de los grupos, digamos, criminales, organizados, ¿no? Organizados, mejor dicho. Ok. Pues está prófugo este señor. Sí, así mismo. A ver, viceministro, con el tema, entre paréntesis, eso que mencionaste recién, que hablaron, cada programa decide quién invitado a llevar, ¿verdad? Pero nuevamente lo que hablábamos, la protagonista, la abogada de Pavão, el ex ministro Filisola, ¿verdad? Con todos los antecedentes dando cátedra de cómo hay que gobernar. Pero independientemente a eso, la presencia de Pavão propiamente, y esto que escuchamos de la abogada, de que hay una intención del propio gobierno en liquidarlo a él, ¿ustedes qué responden a eso? Un disparate. Un disparate. El gobierno nacional ni la Policía Nacional jamás se va a prestar a la comisión de un crimen. Es un disparate, una acción desesperada de tratar de convencer a un gobierno que ha sido firme en la lucha contra los grupos criminales. Es un disparate. Voy a reiterar, dejemos de dar estatus de estrella de rock o de estrella de Hollywood a personas vinculadas al crimen organizado. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad cuando sale? Hay declaraciones que son escandalosas. Y yo voy a aprovechar y voy a pedir a mis ex colegas fiscales que empiecen a revisar las declaraciones de esta abogada, que horondamente se incrimina en hechos delincuenciales, y no puede ser que fiscales estén escuchando eso y no empiecen a tomar acciones. Yo voy a aprovechar este espacio y voy a pedirle que por favor empiecen a leer, a escuchar y a ver
Ya que hay medios que le están dando el destaque de estrella de rock. Las declaraciones son, no voy yo a decir si son o no ilegales, que vean los fiscales, pido por favor. No, a ver, actúen de oficio. Yo creo que no nos corresponde a nosotros, digamos, porque no tenemos ningún estatus, hacer un mea culpa del periodismo, pero hay que darle ese punto al fiscal, al fiscal Martínez, al viceministro Martínez. La abogada de Jarvis realmente hace un tour por los medios de prensa y eso no se ve en ninguna parte del mundo. Es decir, el abogado o los abogados del Chapo Guzmán no están todos los días en las cadenas nacionales de la televisión norteamericana. Pero aparte de eso, se toma como casi una verdad absoluta de sus declaraciones, así ¿verdad? Mismo. Yo siempre menciono a un amigo abogado y con todo respeto le digo a los abogados, pero cuando son defensores de gente con esos antecedentes, como el caso de Pavao, lo primero que le pregunta es: contame la verdad, que yo te invento la mentira. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir grandes titulares en los medios de prensa a partir de las declaraciones de una abogada, de nada más y nada menos de quién es, ¿verdad? Entonces, te reformulo, viceministro. Hoy, así como están las cosas, el proceso de Pavao, en diciembre, él tiene que ser extraditado al Brasil. Se hizo un refuerzo de la cobertura de seguridad con las Fuerzas Armadas incluso. ¿Eso es porque efectivamente hay información, ustedes tienen, de que hay intención o de que él se fugue o de que hay un grupo de gente que lo quiere venir a rescatar de ese lugar? Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a brindar y vamos a hacer todo el esfuerzo para que todos quienes se encuentran detenidos y más quienes se encuentran vinculados al crimen organizado tengan que cumplir su condena y tengan que cumplir los designios de la justicia. Si este señor fue extraditado, bueno, será extraditado. Hay una orden judicial. Nosotros tenemos que cumplir las órdenes judiciales. Yo no voy a entrar a responder hipótesis disparatadas. Y como vos decís, yo quiero dos cuestiones que hicieron. Una que dice Clary: el abogado del Chapo no está dando entrevistas a todas las cadenas de México o los Estados Unidos. Y lo segundo, lo que decís, ¿cómo se puede tomar? Porque acá yo también voy a hacer, cuando los abogados a veces creen que toman la defensa y tienen derecho, porque se ve mucho en nuestros juicios, eso no está obligado a decir la verdad porque está ejerciendo la defensa. Ese es un invento nuestro paraguayo. Pero lo más raro es que quien ejerce la defensa, que tiene supuestamente esa carta blanca para decir lo que sea en defensa de su cliente, es tomado casi como la Biblia por ciertos medios. Eso es grave, eso es muy grave. A ver, la última, por lo menos para mí, sí. Para el comisario César Silguero, desde su experiencia policial de décadas, la extradición de este delincuente Jarvis Pavao va a descomprimir la situación de la fuerza del crimen organizado en nuestro país, o simplemente va a surgir otro Jarvis cuando este sea extraditado y vaya a cumplir su condena en Brasil? Bueno, el concepto que yo tengo del crimen organizado es que es un monstruo de varias cabezas, ¿no? Ok. Entonces, si eliminamos uno, seguramente que aparecerá otro. Ok. Y a ustedes como gobierno, doctor Martínez, si Jarvis se va, digamos, ¿van a respirar más tranquilos? ¿Hay que esperar otro Jarvis, otro Rafat Tumani? Nosotros desde el gobierno no personalizamos la lucha contra el crimen organizado. Como te decía, si nosotros vamos a trabajar 24 horas, esa línea baja del propio presidente de tener un combate frontal a la delincuencia de los grupos organizados, no vamos a parar en ese empeño. Y por otro lado, como organismo de seguridad, estamos obligados a cumplir los designios de la justicia. Acá nosotros no vamos a personalizar, nosotros vamos a trabajar contra todos estos grupos. Pero tengan por seguro que no va a haber temor de la Policía Nacional y que mucho menos va a haber privilegios. Si los hay, desde el propio gobierno vamos a ser los primeros que vamos a actuar para cortar ello. Bueno, con esto nos vamos. Comisario, gracias por su tiempo. Gracias. Viceministro, gracias por el tiempo, muy amable. A la vuelta de la pausa, Clary, hablamos tema político, justamente, ¿verdad? ¿Ya está? En plena, falta, ¿cuánto? 50 días para las internas Así de los partidos políticos. Pero antes, con la imagen de la ciudad de Asunción, todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura, escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial, somos uno para todos. Y para arrancar esta semana laboral, recomendamos, como siempre, cargar combustible en las estaciones Barcos y Rodados, que es líder del mercado de combustibles. Busca que tu auto funcione mucho mejor, entonces carga las naftas aditivadas que cuentan con octanaje real certificado por el Buró Veritas.
compañía europea líder en verificación y certificación. Barcos y Rodados te acompañan en tu camino hoy y siempre. Continuamos haciendo Caro Cruz y pasamos ya al tema político para conocer el perfil de candidatos que aspiran en este caso a una banca en el Congreso, puntualmente desde la oposición. Y sobre el punto, la pregunta para quienes nos acompañan es la siguiente: con este actual tablero político, la oposición, opción A, ¿se fortalecerá? Es decir, ¿logrará más bancas? U opción B, ¿perderá fuerza? Con lo que la ANR sumaría más lugares en el Congreso. Pueden responder, la consulta ya está en la cuenta, es @CaroCruzPY en Twitter y pueden utilizar la etiqueta #COCPY. Muchas gracias, Mariana. Presentamos, Clary, a nuestros invitados, el diputado Sergio Rojas, diputado del PLRA. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary, a los colegas parlamentarios y a toda la teleaudiencia. Por Central. Por Central. Por Central. Y también ya tuvo su participación, ya le escuchamos recién a la diputada Olga Ferreira de López. ¿Cómo estás, diputada? Buenas noches, Jorge, Clary y a toda la audiencia. ¿Y cuál es tu partido? Pues dejaste Patriquería. Movimiento Compromiso Ciudadano. Asunción. Asunción, no, es nacional. Ahora Bueno, ya. vamos a hablar de eso justamente porque presenta otras candidaturas, ¿verdad? Sí. Senador Carlos Amarilla, por ejemplo, hace candidato por tu movimiento. Correcto. Es Sí. así, ¿verdad? Sí. Y también está con nosotros el diputado Ramón Duarte, Del Frente Guazú. del Frente Guazú. Por Central. No es Central, Itapúa, a la gran Itapúa, 7. Sí, Itapúa. Perdón. La perla del Por sur. suerte, Itapúa. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, Jorge, Clary y a la teleaudiencia. Bueno, a ver, acá hay, perdón, ahora que sé que sos de Itapúa, la pregunta va para el liberal y para el del Frente Guazú. ¿Acaso la alianza, el proyecto de alianza que ustedes firmaron, digamos, no es para todas las candidaturas nacionales? Porque en la gobernación de Central se le lanzó esta semana que pasó a Francisco Russo. Y ustedes, bueno, el PLRA que está en una interna feroz, pero aparentemente con una ventaja de líder amarilla sobre los otros, ¿verdad? No era que están con el Frente Guazú aliados, Sergio. En algunas zonas sí, en algunas zonas del país sí se han llegado a acuerdos políticos, en otras zonas no, ¿verdad? En general, la alianza central es por la presidencia de la República y la vicepresidencia, ¿verdad? Por ejemplo, en San Pedro se ha llegado a un acuerdo de que las juntas departamentales, varias juntas departamentales van a ser del Frente Guazú conjuntamente con el PLRA, ¿verdad? Y en otros departamentos, como el caso de Central, no se suscribió, pero sí había una conversación muy avanzada, pero lastimosamente eso no pudo ser. Diputado Ramón, el otro día me decían, ¿por qué ustedes no hicieron una interna para definir, por ejemplo, la figura, sin hacer una valoración sobre mi querido amigo Leo Rubín, pero ¿por qué la imposición? ¿Por qué lo imponen a él? ¿Por qué no es tan, el Frente Guazú no está en condiciones de hacer una interna que los adherentes de ese partido decidan quién va a ser el candidato? ¿Por qué decidieron de esa forma? Bueno, es importante entender de que el Frente Guazú es una coalición de partidos. Los partidos son autónomos, son independientes y lo conforman un grupo político. De hecho, las bases de los partidos son los que tienen protagonismo real. O sea que no es que no se consulta, se hacen asambleas en los partidos, asambleas populares, de donde surge la propuesta. En este caso, la propuesta, y es un acuerdo del 100% del Frente Guazú, es de que el candidato a vicepresidente de la República es el compañero Leo Rubín. O sea que no es una imposición, sino que es surge de un amplio consenso entre varios sectores políticos del país. Claro, pero finalmente el electorado del Frente Guazú no tomó intervención, definieron los líderes, los caciques de esa gran concertación, digamos, cuál año de candidatos y ya mojica tu peda, pero no hubo esa participación, sobre todo cuando uno plantea que tiene que surgir de una manera democrática, ¿verdad? Eso me refería. No. De hecho, totalmente es al revés. O sea que la propuesta son los partidos. Los partidos que hay partidos que tienen presencia en varios departamentos, otros en algunos departamentos, y de hecho las decisiones se toman siempre en consenso. No es ninguna imposición. Claro, no hace falta hacer
elecciones, Torres, para llegar a un consenso, por ejemplo. Claro, pero vemos, pues, yo digo, tan pequeño el Frente Guazú, pues los No, ¿cómo que va a ser pequeño? Somos pequeños, somos la tercera fuerza política. Claro, del pero por Paraguay. eso justamente, digo, tanta gente tiene que tener Frente Guazú que a lo mejor tiene, como los partidos tradicionales, imagínate la ANR, Partido Liberal, hace sus internas, proponen los candidatos y ahí la gente se va, vota por sus candidatos, ¿verdad? Bueno, Eso no me refiero. yo puedo explicar eso. El Frente Guazú tiene su máxima autoridad, que es el Congreso. El Congreso donde siempre participan 1.000 a 1.200 personas. Entonces, nosotros tuvimos una propuesta inicial sobre la candidatura a presidencia de la República. Considerando que eso no pudo seguir, no pudo prosperar, nosotros hicimos un sondeo, una encuesta en donde el compañero Leo Rubín es un pedido de todos los sectores del Frente Guazú para que él sea el candidato que tenga que... Esa propuesta se llevó al PLRA para que pueda aprobarse. El PLRA, el directorio, aprobó en pleno de que Leo Rubín va a ser el candidato a vicepresidencia por el Frente Guazú. Claro, a ver, Jorge, este es un mecanismo que antes de la Constitución del 92 funcionaba aquí en nuestro país. Son representaciones indirectas, me explico. O sea, hay una convención, la convención tiene una representación. ¿Puedo intervenir? Yo entiendo eso, pero digo la nomás. experiencia más positiva que tuvo la oposición fue en el mismo sentido. Cuando se le elige a Lugo, en el 2008, no ha pasado por ninguna interna y terminó ganando las elecciones generales del 2008. O sea, la única experiencia positiva de toda la oposición paraguaya, a excepción la de Yoyito, donde ganamos la vicepresidencia de la República, fue con este mismo mecanismo. Y ustedes, los liberales, que dicen justamente por esta, yo digo, esta imposición de este va a ser nuestro candidato, que Leo Rubín ya está sentado esperando las resultas de las internas, ¿verdad? Donde ahí sí me dicen que va a ser bastante sangrienta también entre los liberales, entre Carlos Mateo, Efraín principalmente, ¿verdad? Bueno, yo te hablo como liberal y como opositor. Nosotros estamos más que contentos que después de esa grave crisis que hemos tenido, hoy estemos totalmente aliados por una sola candidatura en una alianza, ¿verdad? Si alguien me preguntaba 3 meses atrás, ¿tiene posibilidad la oposición de ganar? Yo te hubiese dicho serias dudas. Hoy te puedo decir claramente que la oposición paraguaya, más allá de las internas del PLRA, donde vamos a elegir al candidato presidencial, es altamente positivo de que podamos ganar esas elecciones. Permitime, Adelante. voy a arrancar con la diputada Olga Ferreira de López. Ella tiene un récord en su historial político, es la única parlamentaria que logró 3 elecciones consecutivas en Asunción. Nadie lo ha logrado en Asunción. 3 elecciones consecutivas. Asunción es un municipio, un distrito hiper difícil a nivel electoral y va por su 4º periodo, pero esta vez ya sin patria querida, con su propio movimiento político que ahora también tiene ramificaciones en todo el país. Olga, ¿ya tenés un candidato para el 2018 o vas a esperar que se definan las internas de los partidos? Un candidato presidencial. Claro, ¿verdad? presidencial. Vamos a esperar, Clary y Jorge. Realmente nos lanzamos, como diríamos, a una patriada. Si bien es cierto que tengo experiencia ya en lo legislativo, realmente tenemos que decir la verdad. Estas candidaturas presidenciales son muy costosas económicamente también, ¿verdad? Y nosotros empezamos de cero. Yo al salir del partido Patria Querida, a quien aprecio, sigo apreciando muchísimo, conformamos un equipo político, pero a la pregunta que vos me haces, eso vamos a decir en la asamblea una vez que las internas, ¿verdad?, nos den con claridad quiénes son los ganadores. Pero van a tener un candidato presidencial. Tenemos que apoyar, pero realmente, con toda sinceridad te digo, de que no me satisfacen los candidatos, los probables candidatos a presidente. Pero tenemos que decidir en una asamblea a nivel nacional y ver qué hacemos. Lo nuestro es legislativo, senadores, diputados y también en juntas departamentales de algunos lugares. O sea que esta posición, digo, la del sector político de la diputada, creo que el encuentro nacional todavía no decidió propiamente, ¿verdad? Pues hay posturas. No, pero divididas. a ver, escuchamos una cosa. Caballero Vargas ya salió y dijo que le va a apoyar a Peña, por ejemplo.
Claro. Y él es la voz cantante del encuentro. ¿O hay otro máximo referente del encuentro? Claro, pero ahí hay una cuestión... ¿Familiar? Claro, No importa, pero ya dijo él. ¿O no escuchaste? No, sí escuché, pero yo no, pero vos le preguntás a Guillermo, te dice está retirado. El presidente del partido es Rasle y el que maneja el tema político es Fernando Camacho, ¿verdad? Por eso te decía, pero ellos todavía no, como partido, no, más allá de las individualidades, no sentaron en posición. Pero eso, yo quiero aclarar algo, que no vamos a apoyar a la Peña, en caso que... Gane su interna. Eso ya es seguro 100%. Es seguro 100%. ¿Y si gana Marito? Tenemos que pensar, porque o sea, acuérdate, con Peña no es pero con nada Marito seguro, van a pensar. no es nada seguro, no es nada seguro porque tenemos que decidir, porque dentro del movimiento Compromiso Ciudadano, no solamente ahora, porque esto se formó hace 3 años y medio, cuando yo salí de Patriarquería, se conformó este equipo nuevo. Tengo que reconocer y decir, y con mucho orgullo, de que dentro de las filas del movimiento Compromiso Ciudadano hay liberales, hay colorados, entonces el debate va a ser bien importante, ¿verdad? Es un equipo que creció, pero desde un comienzo, desde el momento en que estuve en Patriarquería, yo tuve colaboradores colorados y liberales. Entonces, imagínate lo que va a hacer para una asamblea donde decíamos, apoyamos institucionalmente a un presidente o trabajamos solamente en lista, pero yo creo de que definitivamente digo que al sector de Peña no vamos a comprar. Bueno, y en el sector liberal entonces, replanteo de ese punto de vista, ¿tenés alguna preferencia, Mateo o Alegre? Decirlo. Mateo, mira vos. Acá pues, está estamos aliados entonces acá con la diputada. 4 mateístas Por allá. eso, vos pensás que no digo fue que lo voy a casual que te votar, sentaste al lado pero de... no, yo no estoy afirmando lo que dice mi movimiento. Claro, se entiende. Personalmente considero a Mateo. Ande, diputado Ramón Duarte, ¿tenés una preferencia en la interna liberal? Efraín, Mateo, porque al final de cuentas, digamos, va a ser tu candidato a presidente un liberal. Bueno, nosotros no queremos entrar en ese juego. Nosotros hoy día estamos trabajando con nuestro proyecto político, con nuestros ejes programáticos que tenemos como Frente Guazú, y nosotros decimos de que el compañero Leo Rubín va a ser el futuro vicepresidente de la República. O sea que estamos planificando los trabajos en el interior, y así también, como dijo el diputado colega Sergio Rojas, hay algunas alianzas también en los departamentos. En nuestro caso tenemos la suerte y reconocemos también el gran gesto del PLRA, que nos dio la candidatura a gobernación en Itapúa. Entonces el candidato a gobernador de Itapúa es de uno de los partidos del Frente Guazú. ¿Quién es? Es el compañero Gavino del Valle. ¿Por qué es lo que usted dice compañero cada rato? ¿Ha habido un término así socialista lento? ¿La lleva? Bueno, nosotros... No, por andando se llegó. No, esa es una buena palabra. Nosotros compartimos la misma visión, los mismos Compañero. ideales, los mismos sueños que como muchos ciudadanos paraguayos, que hoy día están totalmente en desacuerdo con la política de este gobierno. No se trata de una cuestión personal, se trata de que no compartimos las política económica, muchas cuestiones, inseguridad, la política de seguridad, consideramos que es un fracaso. Entonces, por eso hoy día estamos unidos, la oposición, y consideramos que el compañero Leo Rubín, futuro vicepresidente de la República, reúne las condiciones para llevar adelante un gobierno que pueda representar a la mayoría postergada de este país. Sí, ¿cómo cambió este país? Digamos, Leo Rubín sea candidato a vicepresidente. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? No, pero si es por eso cómo cambió este país, yo digo nomás la posición misma del PLRA, principalmente Efraín Alegre. ¿Por qué? ¿Ya va a hablar mal otra vez? No voy a hablar mal, pero digo nomás cómo hace que en tan poco tiempo se olvide de todo el tratado del Frente Guazú. ¿Quién? Y el propio presidente del PLRA, Efraín Alegre, ¿verdad? Al revés, sí que era todas las bofetadas de todo lo que decía Leo Rubín y eso de los liberales. No, y también. Y ahora hay que salir a hacer campaña por él. Y claro, entonces vos decís, ¿cómo? Ahí es cuando me hace ruido, como se dice normalmente. ¿Qué es lo que electoralmente se plantea, verdad? Cuando hace 6 meses se decían de todo,
Hoy están abrazados, salen en la foto. ¿Y cómo se ofertan electoralmente? Pero no escuchaste lo que dijo el diputado Duarte. Ellos proponen un plan, por ejemplo. Ese plan, el PLR dice, sí, les vamos a apoyar. Por ejemplo, algunos proyectos de leyes, ¿verdad? No sé, mayor impuesto al tabaco, a la soja, qué sé yo, cosas así, ¿verdad? Ok, nosotros tenemos algunos ejes programáticos desde el Frente Guazú. Por ejemplo, el Estado Social como garante de derechos. Tenemos desarrollo industrial y empleo digno, equidad tributaria, soberanía hidroeléctrica, educación, gratuidad y promoción cultural. Tenemos el proyecto de salud, de gratuidad de la salud pública y reforma agraria. Y también tenemos algunos otros proyectos que acercó el compañero candidato a vicepresidente de la República, como ser, por ejemplo, el tema medioambiental, que hoy día tenemos gravísimos problemas en este mismo momento en nuestro departamento. Hay destrozos, hay temporales y son cuestiones que, consecuencia, la naturaleza nos está pasando hoy día factura. Entonces el compañero Leo Rubín trajo esos proyectos, esos ejes programáticos, medio ambiente y juventud. Entonces nosotros incorporamos eso a lo que ya teníamos como Frente Guazú. ¿Me permitís un ratito, compañero Torres? Hay que ir a la pausa. Hay que ir a la pausa, a la vuelta seguimos. Vamos con la imagen de la ciudad de Asunción, los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo Trada Paraguay, las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXPX 300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Bueno, y antes de ir a los mensajes publicitarios, les recuerdo que estamos presentados por Polaris RZR 1000. Supera los límites, o supera, da acento a mina, supera los límites de RZR 1000 Limit Edition. Ahora a un precio promocional, mira vos, de $25.800. Encontrá la Polaris RZR 1000 en el showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. O podés consultar por teléfono al 021-609-624. Bueno, seguimos haciendo Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. 22 en estos momentos, 25 grados la temperatura en Asunción. Te parás, te sentás, no te quedás. Estoy charlando con la diputada, con la gente aquí. Diputada Olga Ferreira López, ¿qué tantos papeles trajiste acá? ¿De qué luego querés hablar si vinimos a hablar de política nosotros? Pues ya le encaró a Ariel Martínez. Sí. ¿De querés hablar de seguridad? No. A mí me habían dicho tema seguridad. Ah, mira. Claro. Tema seguridad, entonces... A veces somos inseguros nosotros en los temas, Claro, pero no, pues, estoy dispuesta a hablar de todo. Solamente que quiero un poquitito... Adelante. Hablar del tema de seguridad. Adelante. Y también refutar algunas cosas que dijo el viceministro. A mí, en el tema de seguridad, es un tema que siempre no soy experta en seguridad, pero me hago asesorar porque me preocupa. Y dentro de los derechos humanos, uno de los puntos fundamentales es la seguridad, ¿verdad? Acá tenemos en la bicameral, por ejemplo, es para mí inaudito que en esta época de crisis, desde hace tiempo estamos pasando, se pida $400.000 para cortadores de pasto y se reduce para el fondo de armas, por ejemplo. Para mí eso es inaudito. Cortacésped en vez de armas en las fuerzas militares. Claro, 400.000 para la compra de cortadoras de césped y 450 millones para estantes de libros. Ok, todo bien, todos queremos ver esto, ¿verdad? Pero en contrapartida, el rubro destinado a material bélico solicitan un recorte del 14%.
un recorte del 14%. Esto, a mí me gustaría ver el pasto bien cortado en los cuarteles, pero prefiero mayor seguridad y mayor insumo en armas y en otros elementos para la seguridad ciudadana. Hay que acordarse que Ciudad del Este, cuando estuvo atrapada por delincuentes 2 horas, estos delincuentes se presentaron con armas de guerra. Yo a lo mejor no soy muy precisa en este tipo de describir armas. Estuvo paralizado, fueron detenidos en Brasil y piden un recorte para armas, y también la mayor parte de este presupuesto va para el tema de identificaciones. Cedulación. Si bien es cierto que debemos fomentar esa área porque la identificación es buena, no puede ser que el rubro para identificaciones y todo lo que conlleve sea superior a la compra de armas, a la compra de pistolas. Por lo bajo llama la atención, diputada. A ver, vamos a aclararle a la gente. Permitime un segundo. Para liquidar nomás el tema, permitime. No deja de tener la razón en cuanto a lo llamativo, Jorge. La diputada Olga Ferreira dice que en el presupuesto general de gastos de la Nación para la Policía Nacional, el mayor ítem presupuestario lo lleva el rubro de identificaciones, es decir, insumos para cedular a la gente, para dar pasaporte a la gente. Es llamativo siempre. Lo que pasa es que la policía tiene esa dualidad, la de expedir documentos como la cédula, el pasaporte, buena conducta, etcétera, etcétera, y también la cuestión inherente a la seguridad. Es llamativo. No tenés porcentaje, diputada, para finalizar. Claro, pero puntualizando, ¿verdad? Sobre eso ahora, por fin, porque se trabó el año pasado en la Cámara de Senadores el crédito de $20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, que ahora sí se aprobó en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Yo también, yo también quiero aclarar de que el diputado Rubín, hace 3 años aproximadamente, creó por ley una dirección de inteligencia que es fundamental, según dicen los asesores, es fundamental para esta lucha contra los narcos, contra los delincuentes, EPP, con todos estos grupos, ¿verdad? ¿Saben cuánto de presupuesto tienen esta dirección tan importante de inteligencia? 0. No lo han pedido. Bueno, permitime, vamos a volver al tema original de este bloque, el tema político, aprovechando que están 2 diputados, uno de Central, el otro de Itapúa. Sergio Rojas, en Central, el oficialismo colorado por lo menos apuesta muy fuerte a una figura mediática. Caramba, y vaya figura, 35 años en los medios, uno de los artistas más conocidos en el Paraguay, Hugo Javier. ¿Ustedes creen que, digamos, les alcanza la supremacía de 25 años en Central para ganar al oficialismo o a Sakamoto, que también puede ganar en el oficialismo colorado? Sakamoto, ¿cómo es que se llama? De tu departamento era Sakamoto. ¿Cómo es que se llama? Peta, Eduardo Peta. Sakamoto. Y así le dicen cariñosamente en Central, si era director de la caminera. No, yo creo que en Central nosotros, el PLRA, tiene toda la de volver a ganar. Y ustedes saben que otro periodista mucho más destacado, como era Rubén Rodríguez, finalmente tuvo que correr de la candidatura. O sea, que ahora está de candidato es un peso pluma frente a Rubén Rodríguez. Si él no se animó, evidentemente. Varela de ñaña, ¿por qué eso hace? No, porque es la verdad. El PLRA en Central tiene 13 intendencias de 19 que existen. O sea, 6 colorados y 13 son liberales. Los 13 hoy están acompañando al líder amarillo. Yo creo que el líder va a ser el candidato de la oposición, del PLRA en líneas generales, y es altamente probable que vuelva a triunfar en las elecciones generales. Entre paréntesis, de esos 13 intendentes liberales, creo que todos están con Mateo. No, 11 hoy acompañan a Carlos Mateo. 11 están. 11 de 13 intendentes liberales. Por eso yo les decía que la lucha por las elecciones presidenciales hoy, yo creo que va a ser cabeza a cabeza entre Mateo y Efraín. No es que está así muy definido como algunos plantean, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo lo que fue las elecciones de vicepresidente en el 2008.
cuando la lucha era entre Mateo y Federico Franco, un medio muy importante, un medio escrito muy importante del país, saca un titular un jueves, 3 días antes de las internas. Dice, Federico Franco 62%, Mateo 12%. Y termina perdiendo Mateo por 400 votos. Con una denuncia muy grave en esa interna. Parecen Guarambaré las urnas. Claro, con una denuncia muy grave en esa interna que votaron una cantidad enorme de gente que no estaban habilitadas ya para hacerlo. A propósito, ya que mencionaste lo de esa denuncia grave, ¿solucionaron ustedes el problema con el TEI, el Tribunal Electoral Independiente? Esta protesta justamente que hizo Dionisio Amarilla el otro día con su gente frente al local del partido, porque supongo yo que eso, imagínate, si no tenés resuelto el problema de quién va a juzgar tus elecciones, me parece que está medio complicada la cosa entre ustedes. Bueno, en el PLRA se han dado muchas modificaciones en lo que hace a los últimos 2-3 meses, ¿verdad? En primer lugar, ya han citado ustedes que el PLRA cerró filas con Frente Guazú, ¿verdad? Más allá de todas las denuncias que existieron, finalmente varios parlamentarios actuales que han votado a favor de la enmienda terminan siendo parte de la lista del equipo de Efraín Alegre, y la pelea hoy entre los cuadros de Efraín, esa es la realidad por las mesas, más que por el TEI es por las mesas, ¿verdad? Un sector del efrainismo pelea con otro sector del efrainismo por la integración de las mesas, ¿verdad? Creo que eso se ha subsanado, gracias a Dios, y creo también de que hoy, más allá de esas diferencias internas que existen, vamos a llegar absolutamente unidos el 17 de diciembre. ¿Estás confiado? Claro, porque es tu candidato, de hecho, lo que puede hacer el doctor Carlos Mateo. Central es clave. Entonces, si de 13 intendentes liberales, 11 están con Mateo, yo supongo que ahí se puede hacer una diferencia importante y habría que ver si Efraín logra zanjar esa diferencia que se va a dar, así como estás mencionando, en Central. Hoy Central es 35% del padrón del PLRA, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que si ahí hay una diferencia importante a favor de Mateo, eso va a pesar muchísimo a la hora de definir la candidatura presidencial en nuestras internas. Permíteme dejar el tema un ratito. Quiero hablar con el diputado Ramón Duarte del Frente Guazú. ¿Ustedes son 1 o 2 parlamentarios por el Frente Guazú en la Cámara de Diputados? Uno solo. ¿Usted? Sí. Bueno, a ver. Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la dieta parlamentaria, los autoaumentos, si vale el término, no solamente que pasan en la Cámara de Diputados, sino en la Cámara de Senadores. Y alguien propuso, yo no sé si esto ya está establecido, sacar ese famoso rubro de combustible que tienen los diputados, que yo creo, perdónenme la audiencia, está plenamente justificado en el caso de la gente que viene del interior, por ejemplo, ¿verdad? Vos venís de Itapúa, un viaje solamente son 1000 kilómetros. Exactamente, o sea, ¿crees conveniente mantener estos cupos de combustible para ustedes? ¿Anexarlo en efectivo al salario? ¿Ganan bien, ganan mal? ¿Cuál es tu posición ideológica inclusive sobre la dieta parlamentaria, diputado Ramón Duarte? Bueno, en primer lugar yo creo que con esta nueva mesa directiva se trató realmente de optimizar los recursos, de regularizar muchas cuestiones que estaban no muy bien claros, ¿verdad? Y de hecho yo creo que el presidente de la Cámara tuvo una buena intención con querer pasar los cupos de combustible al salario de los diputados, pero también hay otra cuestión de cuando Hacienda cuestiona porque la jubilación va a ser más elevado. Entonces yo en particular considero de que se tiene que seguir con el tema de cupo de combustible, porque se maneja, tal vez sea mucho, ¿verdad? Tal vez ya es mucho, considerando que hay sectores, yo por lo menos que vengo del sector docente, hay mucho, los salarios son muy bajos, no alcanza. Yo creo que muchas veces hay algunas cuestiones genera roncha o malestar en la ciudadanía. El ciudadano está en su derecho. Particularmente creo de que se tiene que ajustar algunas cosas. Congreso Nacional, nosotros somos representación directa del pueblo, de las regiones, de los departamentos, y consideramos de que hay cuestiones que ajustar. Tal vez el salario ya sea elevado, viendo las infinitas necesidades que pasa el pueblo, ¿verdad? Tenemos déficit, carencia en salud pública, en educación, y es por eso que la ciudadanía muchas veces reacciona, ¿verdad? El hartazgo ciudadano.
Pero de hecho nosotros, y me acuerdo en este momento de que con otro colega diputado, nosotros salimos muchas veces, es difícil salir contra los derechos adquiridos, los trabajadores, los derechos laborales, pero muchas veces uno hace así como dijiste, por cuestión de principio, por cuestión de convencimiento, cuando se trató aquel famoso de triple aguinaldo, no sé si se acuerdan. Claro. Nosotros con dos colegas, 2 diputados fuimos quienes salimos en contra de eso, recibimos mucho escrache de los funcionarios, pero lo hicimos, ¿verdad? Consideramos que alguna vez tenemos que sentarnos todos los sectores políticos y ver la forma de administrar mejor la plata del pueblo, porque nosotros somos simple tembiguay. La diputado cuera ahí la tu sabea que otro ciudadano, diputados a diputada cuera tembiguay, oye yo cuaya y nada, ahora pues jamás tembiapó o responde jamás a los intereses de la ciudadanía. A muchas veces ya por mea culpa, ya por ahí la los políticos o como tienen deuda histórica, tenemos una deuda histórica con la ciudadanía. Y de una vez por todas, es por eso muchas veces que la política ve a los famosos outsiders, porque ahora el político ahora falla, los japoneses tienen media culpa. Entonces es por eso que hoy día a puerta de una nueva elección, los ciudadanos tienen que pensar bien. Ni ciudadanos pensantes, críticos, reflexivos, a la hora de votar, no vayan a votar por un 100.000 guaraníes, o por una bolsita de provista, por asistencialismo, por la prebenda de siempre. Tenemos que elegir mejor. No imponáis representado hoy día la ciudadanía paraguaya. Para resumir nomás mi pregunta, diputado, o sea, ¿ganas este tema ven la diputado fuera? ¿O NDR? Yo creo que hay que hacer algunos ajustes, algunos para abajo. Ajuste para abajo. Para abajo. Pero también quiero hacer una salvedad. Muchas veces, yo siempre digo, aquellos ciudadanos honestos, aquellos ciudadanos trabajadores, el médico, la enfermera, los docentes, los profesionales en general, oña animara, oye, pues la política, ¿ve? Oña animara, porque naña animara moña de ciudadano honesto ya eso, ¿ve? Amapio ahorita en el poder, y vamos a ser cómplices y vamos a ser representados por malas personas, por personas deshonestas. Entonces, yo creo que si un pobre, nosotros en nuestro caso, nosotros decimos siempre de que nosotros no tenemos ni un guaraní que gastar en una campaña política. Por la campaña política, oye, pobre, nuestro militante, la base, convencido o votar a elegir a la gente. Luego hay plata, sin recursos. Los representantes, los 5 senadores del Frente Guazú, el diputado del Frente Guazú, sin ningún guaraní o muajela o muajejave. Entonces nos debemos solamente a esos ciudadanos. Y yo siempre repito eso en la Cámara de Diputados. Yo me debo a los 22.000 votos itapuenses que depositaron en mí su confianza a Yujanuá a representar su écora. Entonces, en ese sentido, quiero aclarar de que si no se le da el combustible o la dieta o no sé el salario para que el diputado o el senador pueda desenvolverse, para que pueda vivir y que la familia y puede ser que los ciudadanos honestos, el docente o el médico no se anime más. Allá ya también hay espacio libre para los grandes empresarios, para los grandes lo que siempre le someten al pueblo, a los grandes opresores. Ya te sube con la cancha libre y que tu a escuela o copa ambas cámaras. Entonces, en ese sentido, es importante hacer esa aclaración. Bueno, tenemos que hacer la pausa y la vuelta. Ahí mismo estaba sentada hace un par de domingos Katia González, candidata a diputada por el Encuentro Nacional Departamento Central. ¿Y? Yo llego a la Cámara de Diputados y voy a plantear el recorte del... ¿La dieta? No, combustible. Pero eso ni es popular. No, pero eso quiero preguntarle justamente a Olga y al diputado Sergio, a ver qué dicen al respecto. ¿Eso populismo hace falta realmente? ¿Cuál es la opinión de ellos también sobre ese tema? A la vuelta de la pausa, ya venimos.
Y es tiempo de ver qué es lo que opina la gente que está siguiendo este debate acerca del futuro de la oposición. La pregunta en Twitter es: con el presente tablero político, la actual oposición, y hay un empate técnico, podríamos decir. 51%, una leve ventaja para quienes creen que sí, la oposición va a obtener más bancas, y 49% considera que va a perder lugar en el Congreso. 51 a 49, bien ajustado. Pueden continuar respondiendo ante este sondeo. La encuesta está todavía abierta. La cuenta es @caraocruzpy y el hashtag COCPY. Bueno, Mariana, muchas gracias. Diputado Sergio Roque, populismo es lo de plantear el recorte, dejar de lado lo de los combustibles. ¿Te gana por una vez la diputada Cuera o no? Bueno, este es un tema bastante espinoso que depende de qué ángulo uno lo mires, ¿verdad? El tema de los salarios. En primer lugar, es importante aclararle a toda la ciudadanía que nosotros, desde que llegamos al Parlamento, nunca hemos alzado un guaraní nuestro sueldo. Esto nosotros ya lo encontramos 2013 así. Es la misma dieta que ahora. Ni un guaraní no se ha alzado. Esto es una cosa que existe, ¿verdad? Lo que sí es un tema muy importante de que hay demasiados focos de presión sobre el Parlamento a la hora de legislar. Ustedes saben que el Parlamento es un lugar donde se establecen los impuestos que deben de pagar los grupos más poderosos del país, ¿verdad? Y en ese sentido, depende de qué ángulo lo mires, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es de que es un salario que ya estaba establecido cuando nosotros hemos llegado al Parlamento Nacional. Anteriores parlamentos sí han alzado a sumas bastante elevadas, ¿verdad? Si uno mira lo que ganaban los parlamentarios hace 15 años, es muy diferente a lo que es hoy. O sea, el anterior parlamento en todo caso fue el que alzó a estos números. Pero hay que mirarlo, ¿verdad? Yo creo que en el Estado paraguayo existen sangrías mucho más elevadas de lo que no hablan los grupos de presión, porque finalmente ellos son los beneficiados, ¿verdad? El caso de las licitaciones públicas, ahí está la gran sangría del Estado paraguayo. Aquí hay oligopolios que tienen ropaje de legalidad, como por ejemplo las vialeras, ¿verdad? Ahí se ganan pero millones de dólares. Están las farmacéuticas, que también son oligopolios, que manejan las licitaciones en el Ministerio de Salud Pública, en IPS, donde los números son astronómicos, ¿verdad? No estamos hablando de... Sí, ahí. Entonces, yo creo de que hay que un poco ir evaluando dónde está la gran sangría del Estado paraguayo, ¿verdad? Yo creo que no está en los salarios. Y una cosa también mucho más grave que hemos encontrado cuando asumimos en el Parlamento es que encontramos que hay un grupo de funcionarios del Estado que son administrativos que ganan más que parlamentarios, ¿no? Hay un grupo que gana más que los parlamentarios. Entonces, depende de qué ángulo lo mires. Si lo vas a comparar, por supuesto, con el salario mínimo, una cosa astronómica. Pero si lo vas a comparar con los grupos de presión que impiden que salgan leyes muy importantes para la nación, como a mi criterio, impuesto a la soja, impuesto selectivo al consumo, impuesto al tabaco, una cosa que no va a crecer nunca, porque hay mucha presión sobre esas cuestiones. Entonces el Estado también pierde mucha plata porque los grupos de presión que manejan medios de comunicación, que manejan los grandes negocios del Estado paraguayo y que manejan buena parte de la economía del sector privado, impiden eso. Entonces hay un ataque feroz sobre el Parlamento Nacional. Es un ataque feroz que es una cosa que se da en toda Latinoamérica, no es una cosa solamente del Paraguay, ¿verdad? Es una cosa mundial que se está dando, ¿verdad? Claro, yo le quiero preguntar acá a los diputados, ¿cuándo fue? El domingo pasado estaba acá Dani Durán, ¿te acordás? Y él contó, ¿cuánto? 2.000 millones de dólares cuesta una banca. O va a invertir él, digamos, en su campaña. Claro. Pero, a ver, para Olga Ferreira, dos preguntas entonces, inherentes a Asunción y a su representación. ¿Tus electores te reclaman acerca de tu dieta? ¿Creen que ganas mucho dinero como parlamentaria en Asunción en específico? Y lo que dice Jorge, vos por ejemplo para esta elección del 2018, ahora como líder nacional, digamos, ¿cuánto dinero vas a sacar de tus ahorros? Bueno, dos preguntas. En primer lugar, remontándonos a algunas campañas que están diciendo vamos a reducir en el Parlamento. Ya escuché en muchos momentos muchos periodos y no se dio, o sea, jornan perfectamente. Si me das un segundo, escuché decirle al diputado Ramón, con quien tengo muchas diferencias y también algunos acuerdos, ¿verdad? Habla de un empresariado que desangra al pueblo. Yo creo que son contribuyentes. Hay empresarios y empresarios, pero no lleguemos a generalizar a una clase productiva.
también, por la cantidad de fuentes de trabajo que hay. En cuanto a la dieta, es una dieta privilegiada en nuestro país. Los electores, los compañeros, realmente suelen manifestar que a mí no me cuestionan personalmente, lo digo de verdad porque si no lo diría, no tengo ningún problema. Pero cuestionan a algunas personas en que no se nota el trabajo, no se nota el trabajo. En cuanto al pasar ahora a la dieta, los 5 millones que tenemos como cupo, a mí me preocupa más en una época electoral y en segundo lugar de que eso afectaría también la jubilación. Afectaría también la jubilación porque vamos aumentando el salario. No me parece correcto, no me parece correcto. ¿Cómo nos manejamos en el movimiento Compromiso Ciudadano, que tenemos 3 años de vida como con mucho sacrificio, yo prácticamente, Jorge y Clary, he invertido gran parte de dinero de mi familia, ahorros de mi familia, somos gente de trabajo, de algunos amigos, de colaboraciones, autogestión. Lo nuestro va a ser muy austero porque nosotros no podemos competir con grandes potencias, ¿verdad? No podemos. Y así como dijo el diputado Ramón, también en algunos momentos electorales, para mí, mi mayor arma para conseguir los votos fueron mi trabajo constante, mi trabajo, porque en diputados suelen decir que yo hago 365 días de campaña, porque laburo todos los días con la gente. Y por supuesto que han colaborado amigos que tienen confianza, pero eso sí, tengo que decir, y públicamente, el Movimiento Compromiso Ciudadano va a ser claro en sus finanzas, no estamos sujetos a cheques, a mandatos, después de dinero, bajo ningún punto de vista, y mucho menos con dinero dudoso. Eso no. Vamos a tener modestamente, pero a las calles como siempre he hecho y como siempre he ganado ya 3 periodos. Ahora, Sergio Rojas, este tema de esto que está tan de moda, las figuras, los outsiders que se presentan, que deciden entrar a la política, ustedes desde un partido tradicional como el PLRA, ¿cómo leen eso? Es una manera, como también mencionaba el diputado Duarte, de pasarle factura a ustedes, de que hay un descrédito hacia la clase política, entonces se recurre a esas figuras. Sí, hay un descrédito hacia la clase política, pero creo que también aquellos que han venido fuera de la política y han ocupado cargos muy relevantes, como por ejemplo fue Wasmosy, que ustedes saben que él vino fuera de la política y lo presentaron como un empresario súper exitoso, terminó siendo un fracaso. Eso no hace cuánto tiempo atrás. Pero bueno, vayamos hoy, ¿verdad? El presidente Carter, ¿no? Es innegable que muchos estarán de acuerdo, pero hay una mayoría que lo ve también con mal ojo, ¿verdad? ¿Cómo se lo presentó? Como un empresario exitoso del fútbol, lo sacó a Libertad campeón. O sea, yo creo también que la gente está mirando un poco lo que ocurrió en el pasado, los resultados de la gestión de gobierno, ¿verdad? Pero evidentemente también que somos tan golpeados por los medios. Detrás de los medios existen, como te expliqué hace rato, poderes fácticos enormes, intereses económicos enormes, que tienen interés que cada día la clase política esté más debilitada, porque esa es la única que puede regular las ganancias que pueden tener esos grupos muy poderosos. Entonces eso también termina afectando también la posición que puede tener la clase política. Pero finalmente, si vos ves la composición del Parlamento Nacional, te vas a dar cuenta que la gran mayoría son militantes de los partidos políticos. Y aquellos que han venido de otros sectores que no es la militancia política no han sido para nada relevantes en el Parlamento Nacional. Yo no he visto a una persona súper relevante porque vino de los medios. Hugo Rubín no fue relevante. No quiere decir que no fue relevante, ¿verdad? Pero sí tuvo trabajo importante en el Parlamento. 80.000 votos podemos decir de que ha sido algo trascendental. Él, por ejemplo, que viene de los medios, 80.000 votos levantó en Central en la elección pasada.
No, es un número menor, un número, Sí, a mí me sorprendió. De hecho, que si alguien viene de los medios y es mediático, si alguien me pregunta cuánto cuesta una campaña, y depende de quién sea el candidato. Se gasta menos. Si uno es mediático, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Una campaña electoral, ¿verdad? Si uno es un desconocido, por supuesto que va a ser mucho más caro, ¿verdad? Y ¿Cuánto vas a depende gastar también en vos? dónde uno se presente, ¿verdad? Dentro de los partidos tradicionales se manejan mucho las estructuras partidarias. Yo estuve haciendo hoy un análisis, ¿verdad? Un diputado de central del PLRA, en mi caso particular, llega a ocupar una de las 7 bancas entrables con 15.000 votos. Espera un ratito, tu Pero- perspectiva es siete bancas. No, nomás. no. 7 bancas hoy tiene el PLRA, de 19 que hoy existe. Pero el padrón en este momento del departamento central, estamos hablando de 1.200.000. Y 15.000 es una cosa ínfima. Si te das cuenta, o sea, la presencia también de los partidos es ínfimo en referencia a la cantidad de electores que tenemos. Nosotros hemos presentado unos proyectos de leyes en ese sentido que yo creo que va a hacer que mejore un poco la calidad de toda la clase política. Yo he presentado el proyecto de ley con otros colegas para que las internas sean simultáneas. Algunos partidos dijeron, no, es una cosa imposible. ¿Por qué? Porque encontramos que había personas que estaban afiliadas en 7, 8 partidos y movimientos Votaban en sociales. todos. Votaban todas. ¿verdad? Ya por ley Hoy negocio. no pueden hacer eso. Hoy estamos presentando que el voto de verdad sea obligatorio, que de hecho está en la ley. La ley electoral establece una multa y establece que sea ¿No está reglamentado nomás? Entonces, lo que queremos hacerlo practicable, porque el artículo 118 de la Constitución Nacional dice que no solamente es un derecho votar, es un deber del ciudadano Sergio, ir a votar. nos tenemos que ir. ¿Cuánto vas a gastar en tu campaña vos? Y nosotros vamos a estar alrededor de todo nuestro equipo, $100.000. Y vamos a meter 3 diputados por central. 100.000, ¿cómo no te creo? $100.000, 500 millones. qué me preguntaron? Qué No sé poca qué decía, plata. qué decía que no No, me pero creía. 3 diputados por $100.000. Y solamente cada diputado va a gastar eso. ¿verdad? Tenemos 11 intendentes, una media estructura que incide muchísimo en las internas del PLR. O sea, menos costo. Menos costo. Bueno, y vos, diputado Duarte, ¿vas por el Recutú o por Itapúa? Bueno, nosotros tenemos 2 alianzas en Itapúa. Uno, una alianza con el PLRA por el tema gobernación, candidatura a gobernación. Después tenemos las candidaturas plurinominales, también una alianza denominada Itapúa para Todos. Vos sos el candidato. Somos nuevamente, a pedido de la ciudadanía, somos de vuelta candidato número 1 a diputado por el departamento de Podré Itapúa. gastar la pirapire. Nosotros no gastamos ni un guaraní. Repito la experiencia anterior y yo creo que se va a dar lo mismo. Sin ¿No gastaron plata. nada? No gastamos ni un solo guaraní para ser diputado y para tener 5 senadores. ¿Por qué esa cara, Sergio? No, pero yo te digo, depende del partido. Capaz que eso sea así en Frente Guazú, ¿verdad? Yo desconozco cómo es Frente Guazú, cómo son los partidos ciudadanos, movimientos ciudadanos, desconozco, ¿verdad? No es que yo me río, sino que se me hace nomás que hoy para que vos puedas traer los electores, por lo menos un vehículo necesita para que la gente pueda ir a votar. Combustible por lo menos, ¿verdad? Olga? Ciudadanos conscientes también a votar. Bueno, realmente el mayor trabajo para mí es el trabajo que hago, el estar con la gente, todo esto, ¿verdad? Pero un guaraní, yo voy a gastar más de un guaraní, porque realmente acá en Asunción y más en el interior necesitas también transporte, infraestructura, un PC que mantener, algunos funcionarios. Yo no puedo decir cuánto voy a gastar porque no me meto, Clary, en esas cosas. Yo estoy para hacer campaña, pero el mayor desgaste va a ser personal con mis compañeros en salir a recorrer, porque acá Asunción es una ciudad muy crítica. Como te pueden levantar, te pueden bajar por Es un así, hecho. es así. Bueno, muchas gracias, diputado, diputada. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Nos vamos, Clary. Ya viene, ahí le veo a Salvador. Y caray, goles para mostrar. Yo creo que no. Tenemos que saltar esta. Flechazos. Bueno, Chao. Chao, chao.